Bienvenidos, soy Fernando Delgado. En esta sesión continuaré con algunas ideas sobre la capacitación y sus beneficios. La capacitación no es un tema de ocurrencia o un ejercicio para cumplir con una ley o un reglamento o un presupuesto. Debe tener un propósito. Como dice Covey, hay que empezar con un fin en la mente. Si se tiene a las personas adecuadas en el puesto adecuado, serán felices y van a entregar su esfuerzo. Todo el sistema humano es responsabilidad de los líderes, empezando por la cabeza, y deben alinearse a la definición de la razón de ser de la empresa. Los seres humanos son diferentes, provienen de culturas familiares y valores diversos. Hay personas que son cazadoras, otros que están diseñados para investigar, otros que pueden repetir rutinas, otros que son muy sociales. Somos una gama de personalidades. Un vendedor es un cazador natural, pero si lo colocas en un escritorio no va a funcionar. Lo mismo que una persona que no está diseñada para atender al público, se va a sentir frustrada a los pocos minutos y va a ser infeliz al cliente también. Conviene señalar que la escolaridad no es suficiente. Se requiere aptitud, pero actitud. Vamos a empezar con unas frases interesantes. La excelencia no es un accidente, es el resultado de una alta intención, un esfuerzo sincero, una dirección inteligente, una ejecución hábil y la visión de ver los obstáculos como oportunidades. Talbert mencionó que los buenos profesores son caros, pero los malos lo son todavía más. Yo le hago unos pequeños cambios. Los buenos colaboradores son caros, pero los malos lo son todavía más. Aristóteles decía que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por lo tanto, no es un acto, sino un hábito. Hay una película interesante que tiene que ver con el último samurái, donde hay unas frases que dicen, me admira cómo son los japoneses porque tienen una disciplina de la repetición hasta lograr una maestría. Collins, en su libro Good to Great, que contiene los resultados de una investigación que hicieron a lo largo de varios años en muchas empresas, eh, generó un documento interesante. Yo pongo aquí un mega resumen de lo que él descubrió. Todas las empresas tienen una cultura. Algunas empresas tienen disciplina, pero pocas empresas tienen una cultura de disciplina. Si tienes una empresa que reúne la cultura de disciplina, no necesitas tanta jerarquía, ni políticas, ni controles. No significa dejar hacer y dejar pasar, sino significa el mensaje que tienes que reunirte de los mejores para lograr esa cultura de disciplina. En el mismo orden de ideas, eh, lo recupero de la Biblia, del libro del Éxodo, de un consejo que le dio el suegro a Moisés. Estuvieron 40 años en el desierto navegando hasta la tierra de la miel eh, y, y, todo lo tenía en su cabeza y en su cuerpo Moisés, hasta que su suegro le dijo más o menos lo siguiente, y lo estoy poniendo aquí en resumen. Eligió Moisés entre todo Israel a los más capaces,
que puso como jefes de millar, de centena y así. Ellos juzgaban todo el pueblo en todo tiempo y llevaban a Moisés los asuntos difíciles. Esto es una lección de administración y de compartir la responsabilidad y la autoridad. El director general no puede todo porque se asfixia. Entonces requiere de un grupo de gentes que comulguen con la razón de ser del objetivo que persiguen para que juntos lo logren. Esto implica permearlo hasta las capas inferiores de la organización. Heckel generó un documento que se llama Adaptive Enterprise, empresas adaptables. Este documento nos está diciendo que estamos viviendo en un mundo con una velocidad de la tecnología y de las prácticas de negocio y de las restricciones al comercio y de la apertura del comercio. Es una confusión. Y si no tenemos a las personas con la capacidad de adaptación, la empresa no va a poder enfrentar los retos que están enfrente. Hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Si antes se decía es que la reacción al cambio viene por la edad, pues no es cierto. Eh, Esto no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el espíritu de adaptación de las personas al cambio. En este documento nos dice que la organización debe tener una mentalidad de una evolución constante. No es que esté cambiando todos los días, sino que esté preparada para la evolución. Debe tener sistemas que le permitan identificar retos internos y retos externos, pero de manera oportuna, para que después puedan accionar ante esas variables, y la única manera de hacerlo es con gente capaz y preparada para que los cambios no le pesen en la mente y en sus costumbres, y que pueda adaptarse dinámicamente porque solo el cambio es constante. El asunto es que los sistemas deben estar preparados para detectar, pero para discriminar excepciones, porque hay veces que nos dejamos ir por una manifestación, pero no la analizamos y quizá la podamos minimizar, pero a veces puede ser algo muy importante. Y finalmente, tenemos que hacer un monitoreo proactivo. La única manera de tener ese monitoreo es teniendo una empresa con una cultura de disciplina y una cultura de adaptación al cambio, para que la gente sea capaz de enfrentarse a él y no esperar que los avasalle. Les voy a compartir un modelo que hice que le llamé ideas, que nos ayuda a medir los beneficios, en este caso de la capacitación. El primer elemento es identifica. Entonces, defectos son los resultados, errores son las causas de los resultados. Entonces tenemos que identificar el, las variables que están incidiendo en lo que queremos incluir como capacitación en este caso. Y aquí están mencionados unos cuantos, hay decenas. El nivel de servicio al cliente es del 60%. Nuestra cartera tiene una antigüedad de 180 días. Tenemos exceso de inventario por incertidumbre en la demanda. Se descomponen los vehículos constantemente. Nuestra rotación de personal en las sucursales es del 40%. No logramos las ventas esperadas. El personal está desmotivado. Entonces, si es una organización en donde los directores son responsables de sus áreas, deberían tener una identificación de esas variables que les están eh, impidiendo lograr lo que están queriendo alcanzar. El segundo
asunto tiene que ver con definir. Este Ishikawa a mí me gusta mucho porque hay un problema y lo puede calificar desde 6 diferentes puntos de vista. El medio ambiente, la gente, en este caso eh, podemos presumir que no está capacitada o podemos también decir que no es adecuada y podemos seguirle buscando, que los materiales son inconsistentes, que los criterios de aceptación son muy laxos, que la maquinaria no tiene mantenimiento, que el equipo es obsoleto y se descompone constantemente, que los métodos no están claros, están indefinidos, los procesos están complejos, que las mediciones no existen o son inconsistentes, no hay calibración o no hay estándares. Entonces el Ishikawa es una herramienta muy interesante cuando queremos identificar algunas posibles causas. No todo se puede decir hay que capacitar a la gente de manera indiscriminada o arbitraria. Evaluar, ya que estamos identificando cuáles son las variables que están incidiendo en el freno a que logremos nuestros objetivos, pues entonces tenemos que identificar los impactos. El servicio al cliente tenemos que entender qué es lo que está pasando, ya lo estuvimos analizando en Ishikawa. Tiempos de paro en línea, los inventarios están lentos y obsoletos, el índice de siniestralidad se está disparando y con ello las cuotas del seguro social. Tenemos un exceso de rotación de personal. ¿Cuánto nos cuesta eso? Porque es todo un proceso la reposición de las gentes. Entonces hay que evaluar lo que significa cada uno de esos puntos que estuvimos identificando y que estuvimos analizando. Pero luego viene la parte de las soluciones. Nada es gratis. Pero cuando hablamos de capacitar, tenemos que capacitar ¿a quién? En una historia muy corta que les voy a decir es que en una organización que hacía partes para la industria automotriz, los del almacén habían recibido mucha atención de parte de nosotros y les dimos buenas prácticas en manejo del almacén, cómo se acomoda, les hablamos también de cómo reponer los inventarios, todo un montón de contenidos. La gente del almacén realmente estaba muy capacitada, pero seguían teniendo problemas. Entonces ya no era capacitación, les pedí oportunidad de que me dejaran observar el comportamiento de las prácticas que estaban aplicando en el almacén y me di cuenta de que los que estaban causando el desorden eran los del área comercial, que no eran disciplinados y no estaban diseñados para respetar las reglas y no había nadie en el almacén que les pusiera un freno. Entonces lo documenté y mostré que los del área comercial eran los que estaban siendo indisciplinados. Entonces no se necesitaba capacitar a los del almacén, se necesitaba un poquito de autoridad para que los comerciales hicieran bien su trabajo y no alteraran el proceso normal de otras áreas. Ahí no se necesitaba capacitación. A veces los procesos no están bien diseñados. Como ya dijimos, a veces la maquinaria se descompone cada rato, ya sea por falta de mantenimiento o porque no es la adecuada. El método no es el adecuado. El estándar está mal definido. Entonces, en el punto de ver cuáles son los impactos, cuánto nos costaría resolver algo, y si ya identificamos cuánto nos cuesta y cuánto es lo que representa la solución, en algún momento esa inversión que estamos haciendo se va a pagar con los beneficios de lo que estamos haciendo y automáticamente empezaremos a tener una recuperación de la inversión. Entonces la evaluación ya consiste en algo un poquito más, digamos, colaborativo
primero para identificar los costos y luego para ver los beneficios de cómo se va a solucionar el tema. Aplicar. Aquí el tema es que debe considerar pues el diseño organizacional, si es que ese es el caso. ¿Quién está a cargo? Si es capaz o no, si tiene las habilidades o no, si tiene la autoridad o no. La tecnología y su aprovechamiento. Fíjense que en algunas encuestas eh, en donde compraron sistemas integrados no los están aprovechando correctamente y en sustitución o reemplazo están ocupando Exceles para llevar por fuera sus cuentas porque la colaboración que hay para alimentar la información no se está dando de manera adecuada. Entonces, la aplicación consiste también en cómo le hacemos para que se aproveche esa inversión en tecnologías. Los procesos, procedimientos y políticas también están formando parte de este bloque. Como decíamos, lo que hace luego costosa a las empresas son los procesos, pero las políticas, porque quieren reglamentar absolutamente todo y eso detiene a la organización y eso cuesta. La precisión de los roles y responsabilidades, porque hay veces en que alguna parte no es responsabilidad de nadie, sin embargo está incidiendo en impactos a la organización. Frecuentemente no tenemos un sistema de medición o el que tenemos no sirve. Y hay veces en que se ha definido un sistema, pero la información que llega de otros lados no es correcta o no es puntual. Me tocó ver una empresa que tenía muchos centros de distribución y había uno en particular que se destacaba de los otros porque los números que mandaba eran muy buenos. Entonces, siempre que hay una buena práctica, pues hay que ver cómo es para que se pueda replicar. Entonces acudí al lugar y la primera impresión que tuve es que estaba muy desordenado todo. Entonces en la computadora saqué los 10 artículos que más se movían y empecé a revisar con la persona encargada del lugar y al llegar a la posición, si en la computadora decía 100, en el lugar nada más había 20. Entonces pregunté que por qué decía 20. Se supone que tenían un sistema que cuando consumes se registra. Entonces empezó a gritar, ¡ey, tuercas! ¿A dónde están los otros 80? ¡Ay, están acá! Y entonces fuimos al lugar y nada más había 40. ¿Y dónde están los otros 40? Es que ya se consumieron y ¿por qué no los han registrado? Es que estamos esperando hasta que termine. Entonces, ya con los dos o tres primeros que yo estuve observando, me di cuenta de que los números que estaba mandando estaban equivocados. Y obviamente el último punto que es desarrollar habilidades y competencias del personal. El último punto, sostener. Lo importante no es llegar, sino mantenerse. No es porque esté de moda. En muchas ocasiones hay una campaña y durante los 2 o 3 primeros días aplican las cosas y al cuarto día ya se les olvida. Y luego viene el rebote como en las dietas, en donde todo se agrava porque no supieron mantenerlo. Entonces el chiste de lograrlo, el chiste de capacitar a una persona es ponerla al reto, al logro, a que aproveche lo que se le ha enseñado para que se supere lo que está ahí. Y aquí en el documento, pues ya les había mostrado que a través de el Economic Value Added se puede ayudar a ver que las cosas se van mejorando. Muy bien, se concluye entonces el tema de los beneficios de la capacitación. Lo que sigue es cómo articular un plan para optimizar los gastos y los costos. Así que por lo pronto, que les vaya muy bien.